Esan nahi zuet gaur, gobernu zerrendaz kanpo eta lehendakariak aurkeztuta gobernu batzordeak berpiztu programa onartu duela. Agintaldia ez izanean, hitz eman genuen urria bukatu aurretik onartuko genuela gobernu programa, Euskadi Martxan, horrela egin zen, eta gaur onartu da berpiztu programa. Gaur berpiztuta ez gaur onartuta, Jaurlaritzak legebiltzarrera bidaliko du programa hau, ezagutu dezaten talde parlamentari ezberdinek, eta egoki ikusten badute zerbait egite honen gainean, egin dezaten. Dakizuen bezala, berpiztu programa ekonomiari eta enpleguari zuzendutako programa estrategiko bat da, Jaurlaritzak bi helburu hauei lotuta arlo ezberdinetan bultzatuko dituen ekimen eta inbertsio nagusiak biltzen dituena. Gogoan baduzue prometitu genduen inbertsio publikoa Jaurlaritzari dagokiona 10.000 milioi eurotakoa da, eta gainera beste 3.000 milioi zeuden abal modura edo berme modura Jaurlaritzak ipintzen zituenak sortu litezken ekimen eta inbertsio ezberdinak garatzeko. Eta enplegu eta ekonomia garapenaren ardatzez gainera, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren ejea zegoen, eta gainera lan baldintzak aintzat hartuko dituen programa bat eta kontestu bat zaintzea. Programa honen garapenerako batzorde bat egongo da, batzorde iraunkor bat, lehendakaria bera izango da presidente, eta bertan izango dira sail jakin batzuk eta diputatu nagusiak eta eudeleko presidentzia, baina gainera bere jarraipena izango du, bai elkarrizketa sozialerako sortuta dagoen mailan, eta bai mai sozioekonomikoan ere. Aurreko agerraldian lehendakariak aurkeztu zuen dokumentoaren gainean, dokumentu honek jasotzen ditu erakunde eta talde ezberdinek hilabete hauetan edo aste hauetan egin dituzten proposamenak. Bai alde batetik Aldundiek eta eudelek egindakoak, bai elkarrizketa sozialerako mailak egin zuena, eta era berean jasota daude Mondragon Korporazioak, Euskal Ganberak, Konfekopek, edo EPSV-en elkarteak egindakoak, baita elkargek egindakoak ere, kasu batzutan jaso dira programaren tekstuan, eta beste batzuetan geratu dira denboran aztertzen eta barrura sartzen joateko programa bizi bat izatea delako bere helburua, eta jarraipenerako egiten diren mai eta batzorde ezberdinetan zerbait eranztea, aldatzea edo egokitzea beharrezko ikusten bada, horrela egingo da. Les decía que el lehendakari ha presentado al Consejo de Gobierno para su aprobación el plan Berpiztu. El primer borrador o la primera base de este programa lo presentó el propio lehendakari en el Consejo de Gobierno del día 21 y después en una comparecencia que tuvo ante ustedes para hacerlo público. Y desde entonces el documento ha sido contrastado tanto con la mesa de diálogo social como con los agentes económicos y sociales que se encuentran o participan en la mesa socioeconómica. La mayor novedad con respecto al documento que conocen ustedes es que el documento que hoy enviamos al Parlamento recoge las aportaciones que diferentes entidades han hecho a aquel primer borrador. Entre estas propuestas y aportaciones se encuentran las que han realizado las Diputaciones y Eudel, las que ha realizado la Mesa de Diálogo Social, las realizadas por Mondragon Corporación, por las Cámaras de Comercio Vascas, por Confecop, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, o también por la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi. Algunas de estas propuestas han sido recogidas en el texto del programa y otras quedan recogidas en el anexo y se irán adaptando, estudiando y adoptando en función de la evolución que el propio programa tenga. Que entre sus objetivos también está el de ser flexible y el de ir adaptándose a las diferentes circunstancias que se produzcan en los años
entre el 20 y el 24. Recuerdo que tenía un compromiso de financiación presupuestaria de 10.000 millones de euros. Contemplaba también una previsión de avalar otros 3.000 millones de euros. Tiene un eje vinculado al desarrollo económico y a las transformaciones que necesita la economía del país. Tiene otro eje vinculado a la creación de empleo y tiene un eje vinculado también a lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, a la superación de la brecha salarial y a la lucha contra la precariedad. Horrez gainera, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Batzordeak baimena eman dio ekonomia eta ogasun sailari onartuta dagoen herri zorra berdintzeko behar diren mailegu eragiketak egiteko. Gehienez, baimen hori izan da 1.374 milioi eurotakoa, hori izango da beraz, gehienez Jaurlaritzak hartu ahal izango duen dirua, bere kontuak berdintzeko. Badakizue aurten diru sarrerak txikiagoak izan direla, badakizue baita ere gastuak handiagoak izan direla lehenengo aurrekontuetan jasotakoak baino, eta diru hartu erakunde Jaurlaritzak hartuko duen diru honen bitartez bilatuko da sarrerak eta gastuak berdintzea. Gehienezko kopuru hau, 1.374 milioitakoa, ikusiko da, merkatuan dauden aukera ezberdinen artean ze eratako interesarekin hartu behar dan, tasa finko batekin edo aldakorrarekin, gehienez 50 urteko jaulkipena izango da, eta gutxienez bi aukera horre ikusten dira. Bata izango litzake herri zorra jaulkitzea, diru hau lortzeko, eta beste bat izango litzake kreditu edo mailagoen bitartez egitea. Hemendik aurrerako lanak ekonomia eta ogasun sailburuak finkatuko ditu eta adostuko ditu baimendutako maila horretaraino iristeko. Bestalde, Gobernu Kontseiluak 274.000 euroko partida bat onartu du, datorren urtean karrera judizialeko, fiskaleko eta justizia administrazioko letratuen oposizioak prestatu nahi dituzten lizentziadunei edo graduatuei laguntzeko. 40 beka finantzatuko dira eta bakoitza 6.600 eurokoa izango da, eta neurri honen bitartez Jaurlaritzak bultzada bat eman nahi die, zuzenbidean lizentziatutako personei pausua eman dezaten eta administrazio justizian beharrezko diren profesionalak bermatu daitezen eta formatu daitezen. Eta sail honek berak aurkeztuta, berdintasun justizia eta gizarte politikako sailburuak aurkeztuta, Euskadiko bake epaitegien funtzionamentu gastuak ordaintzeko beste 460.000 euroko dirulaguntza bat onartu du, bake epaitegi hauetan sortzen diren oinarrizko eta funtzionamentuko gastu beharrezkoak behar bezala ordaintzeko. Eta azkenik, Gobernu Kontseiluak baimena eman dio baita ere turismo, merkataritza eta konsumo sailburuak aurkeztu duen agindu bati. Sail honek duela hilabete batzuk iragarri zuen eta beste euskal erakundeekin batera jarri zuen martxan Euskadi Turismo Bonoa deitutakoa. Danok jakitun gara ze mugikortasun murrizketa dauden momentu honetan eta zailtasunak daudela bono hauek momentu honetan bertan erabili ahal izateko, eta orduan hauen erabilera epea luzatzea erabaki da. El Consejo de Gobierno ha autorizado al Departamento de Economía y Hacienda a realizar una o varias emisiones de deuda pública y ha establecido un techo máximo para esas emisiones que estará en 1.374 millones de euros. Con esta obtención de recursos extra, el Gobierno pretende igualar los ingresos y los gastos en este ejercicio complicado, que se ha visto afectado por una disminución de los ingresos y por un aumento de los gastos consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19.
Queda ahora en manos del Departamento de Justicia, tras la modificación de la ley presupuestaria que está en trámite en el Parlamento Vasco, queda ahora en manos del Departamento de Economía y Hacienda establecer cómo va a proceder a obtener ese máximo de 1.374 millones de euros, tanto el tipo de interés al que va a poder adquirirlo, el plazo de amortización, que tendrá un periodo máximo de 50 años, y también la fórmula de hacerlo, bien a través de emisiones de deuda pública o bien mediante operaciones de préstamos y créditos. El Consejo de Gobierno ha aprobado también una partida de 264.000 euros para financiar 40 becas destinadas a graduados o licenciados en Derecho que deseen prepararse para las oposiciones a la carrera judicial y fiscal durante el próximo año. También para los letrados del Servicio de Administración de Justicia. El objetivo de esta ayuda es incentivar, fomentar la motivación de las personas licenciadas en Derecho para que puedan dar el paso y prepararse para practicar su actividad en las profesiones vinculadas a la Administración de Justicia, como son la carrera judicial, la fiscal o los letrados, el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. A propuesta del mismo departamento, de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, se ha acordado destinar 461.000 euros a sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz en Euskadi en 2020, como se viene haciendo desde que se recibió la transferencia de los medios al servicio de la Administración de Justicia el año 1990. Y por finalizar con el resumen de decisiones que hemos adoptado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una orden del consejero de Turismo, Comercio y Consumo para ampliar los plazos de adhesión y para ampliar la vigencia del programa Euskadi Turismo Bono, que se puso en marcha con el objetivo de fomentar el consumo en establecimientos turísticos de restauración y hostelería del País Vasco. A la vista de las dificultades de movilidad que en estos momentos existen en nuestra comunidad como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues parece recomendable ampliar el tiempo de utilización de esos bonos que han sido acordados con las diputaciones forales y los ayuntamientos principales. Nire aldetik besterik ez, eta orain nirekin dagoen ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari emango diot hitza, Arantxa Tapiari, gaur Gobernu Kontseiluak onartu duen Euskadiko ingurumen administrazioari buruzko legearen aurreproiektuaren inguruko azalpenak eman diezazkegun. Zurea da hitza, Arantxa. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi. Sailburu eta bozeramalea den Zupiria jaunak aipatu duen bezala, Euskadiko ingurumen administrazioari buruzko lege proiektua onartu dugu eta zuzenean legebiltzarrea igorriko dugu. Zeren ahalik eta azkarren martxan egotea beharrezkoa dugu une honetan. Euskadiko ingurumen administrazioari buruzko lege proiektu hau esan daiteke araudi adimendu kontzeptua erabiltzen duela eta garatzen duela. Zer esan nahi du horrek? Araudia lantzeko hainbat kontzeptu hartzen direla kontutan. Alde batetikan, herritarren papera indartu egiten da horrelako lege batean martxan jarri behar diren hainbat gai aztertzeko. Beste alde batetikan, eragin sozioekonomikoa ondo neurtu eta aztertu behar da. Eta azkenikan, baino ez garrantzi gutxiena duelako, administrazioa simplifikatzearen ikuspegia du. Zer esan nahi du horrek? Ingurumeneko esku hartze prozedurak bateratu egiten direla eta alferrikakoak izan daitezken paperak edo tramiteak ezabatu egiten direla. Decía que el proyecto de ley de Administración Ambiental de Euskadi se ha elaborado siguiendo un concepto que se denomina normativa inteligente. Y en este sentido tiene en cuenta, entre otros aspectos, tres relevantes. En primer lugar, se refuerza el papel de la ciudadanía. En segundo lugar, se analiza de una forma pormenorizada la repercusión económica, socioeconómica que tiene esta ley y además se trata de simplificar de una forma relevante la tramitación administrativa. Es decir, se unifican algunos de los procedimientos de intervención ambiental y suprimimos los trámites superfluos. Lege honek esan daiteke 5 gai garrantzitsu azpimarratzen dituela eta aztertzen dituela.
Lehendabizikoa, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Publiko bakoitzari ingurumenaren arloan dagokion eskuduntzak erregulatzen dira eta koordinazio tresnak ondo finkatzen dira, antolatu eta bakoitzari dagokion eskumena jartzen zaio. Adibidez, ingurumenaren esparru programa edo baita ere ingurumen aholku batzordea. Azken batzorde hau organo aholku emailea da eta parte hartzailea baita ere. Bigarrenikan esango genuke administrazio publikoaren eta herritarraren arteko erlazioa bultzatzen duela sistema berri bat erabiliz. Horretarako, ingurumenaren arloko erabakiak hartzean, herritarren parte hartzea bermatzen da. Eta ingurumena eta jasangarritasuna babestearekin lotuta izango da informazio hornidura parte hartzea eta justizia iristearen erregulazio hori. Horren aritikan ingurunet tramitazio gunea, gune berri bat, dagoeneko zati batean martxan dagoena, normalizatzen da eta aipatzen da gune bakar bezala. En tercer lugar, la ley dedica una especial atención a lo que es la ordenación de actividades con incidencia en el medio ambiente, bajo la premisa de simplificación y unificación de procedimientos administrativos previstos en la normativa sectorial, tal como les comentaba previamente, integra todos los requisitos y elimina obstáculos jurídicos y administrativos para el desarrollo de actividades, pero manteniendo siempre los elevados estándares de calidad ambiental propios de Euskadi. Es decir, la simplificación de la tramitación administrativa en ningún momento pone dificultades, sino todo lo contrario, garantiza los elevados estándares de calidad ambiental. En cuarto lugar, se analizan los instrumentos de mejora ambiental, que son también objeto de regulación de la ley. En este sentido, cabe señalar, por ejemplo, los sistemas europeos de gestión ambiental, los denominados EMAS, la etiqueta ecológica, el análisis de ciclo de vida de los productos y de las organizaciones, la ecoinnovación, la compra pública verde, la fiscalidad ecológica o la realización de acciones de voluntariado de interés ambiental, considerándolos todos como mecanismos diseñados para impulsar la corresponsabilidad pública y privada en la protección del medio ambiente y en el cumplimiento de las obligaciones derivados de todo ese cumplimiento. Eta bosgarrenikan aipatuko nuke ingurumenean eragina duten jarduerak ikuskatzea eta kontrolatzea. Hau da, legearen mendeko diren jardueren legezkotasuna egokitzen da eta bermatzen da. Horretarako, kontu handiz legezkotasun hori gainditze baldin bada edo arazoren bat sortze baldin bada hori berreskuratzea, ingurumenean eragindako kalteak antolatzea edo erabakitzea zein diren eta erantzukizunak eskatzea aurreikusita dago legean. Bertan ere jasoko dira gainea, disiplina erregimenaren barneko arauak tipifikatzeko beharrezko den araudi guztia eta arau hausteak ematen baldin badira baita ere zigorrak nola aplikatuko diren eta zein izango diren. Beraz, oro har indarrean sartzen denean araudi hau, asko hobetzen da tramitazio guztia, gaur egun duguna, aspaldikoa dena eta zaharkitua geratu zaiguna, eta gainera elkarlanerako tresnak sustatuz, jartzen dira indarrean, inoiz baino beharrezkoagoak ikusi diren, erosketa publikoa berdearena, edo hainbat irudi bitartez ikuskapena sustatzea, eta adibidez baita ere, ekoberrikuntza ala ingurumenaren inguruko fiskalitatea sustatzea. Beraz, tramitazioa simplifikatu, baina baita ere irudi berriak martxan jartzea eta guztia ondo ikuskatuz, ingurumenaren arloko araudi guztia ondo betetzen dela segurtatzea. Legebiltzarreko tramitazioan baita ere aukera izango da, hobekuntzaren bat sartzeko, dokumentu hau ondo aztertu eta ekarpenak eginez araudi egoki bat eta sendo bat izatea hemendikan aurrea. Eta erabaki da ahalik eta azkarren legebiltzarrera igortzea, behingoz araudi hau aurrera atera dadin eta kasu honetan espero dugu gainea denbora labur batean izatea.
eta nire aldetik besterik ez. Eskerrik asko. Zuen txanda da. Consejera, el otro día anunció la puesta en marcha de una tasa especial para residuos industriales para las empresas. ¿Esta ley contempla esa tasa o la tramitación se va a incluir de alguna manera? ¿Y nos puede dar algún detalle más de por dónde va a ir, por dónde debería a su juicio ir esa nueva tasa? ¿Quién la pagaría? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, señalar que lo que hemos hecho es recuperar una ley que ya el Consejo de Gobierno del pasado Gobierno había enviado a Parlamento Vasco, es decir, que la coalición de gobierno Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista ya había aprobado, la hemos recuperado tal como estaba para agilizar la tramitación y será en el Parlamento donde haya que introducir esas mejoras y, evidentemente, uno de los aspectos a introducir será la posibilidad de establecer esta tasa de residuos industriales. ¿En qué sentido? Pues en el mismo sentido que se está estableciendo desde la propia Unión Europea y en la que otras comunidades autónomas, también en el Estado español, la están estableciendo. Yo creo que en estos momentos Euskadi es uno de los únicos lugares donde no existe esta tasa y creo que en estos momentos, más que nunca, tenemos que trabajar en dos sentidos. Por una parte, establecer esa tasa, conseguir que las empresas industriales hagan las inversiones necesarias para que los residuos que se obtienen de los procesos industriales sean los menos posibles, colaborar para que la economía circular sea una realidad y que de verdad nos encontramos, bueno, pues dentro de unos años, en el 2030, 2040, lo más cerca posible de tener unos residuos industriales pues que en estos momentos se están llevando a vertedero. El objetivo es tener el mínimo, si es posible cero, clasificarlos, valorizarlos y, desde luego, trabajar en pro de esa economía circular. Y, bueno, pues la tasa de vertidos industriales es una forma que ha establecido Europa de conseguir también, bueno, poder hacer esas inversiones necesarias en pro de la economía circular. Ese va a ser el objetivo general, pero, bueno, vamos a irlo trabajando a lo largo de esta legislatura. Bai, lege proiektu honetan, espero duguna da, legebiltzarrean aldaketa txiki baten bitartez, ekarpen baten bitartez, tasa hori martxan jartzeko ahalbidetzea. Ez tasa bera, baizik eta legean jasotzea ahalbidetuko dela tasa hori esartzea. Gero, agian dekretu baten bidez edo orden baten bidez egin beharko da, baina behintzat ahalmena ematea. Zergatikan ez dugu orain sartu, ze bestela legearen prozedura asko luzatuko litzateke. Nik uste dut prozesu bat eraman duela lege honek eta momentua dela aurrera egiteko legebiltzarrean. Bertan aukerak daude, eta nik uste dut taldeetan gehiengo, ez dakit osoa, baino gehiengo handi bat izango duela horrelako tasa bat martxan jartzeak, zergatikan Europatikan datorren zerbait delako eta une honetan Euskadiko autonomia erkidegoa izango delako bakanetakoa gelditzen dela horrelako tasari gabe. Honek lagunduko luke enpresek egin behar dituzten inbertsio berriak egiten eta benetan ekonomia zirkularrean sar gaitezen. Ahalik eta hondakin gutxiena sortzeko prozesu industrialetan eta sortzen direnak ondo klasifikatu eta valorizatzen. Eta demagun 2030 40. urtean hondakin horiek ahalik eta gutxienik izanikan inolako hondakin zabortegirik ez egotea. Hori da gure helburua eta tasa honen helburua. Gauzak egun batetik bestera ez dire egiten, baina ibilbide horretan jarraitu behar dugula o sartu behar dugula benetan sinestuta gaude. Cambio después de lo acontecido en Zaldívar. Todos los cambios que se introduzcan serán durante la tramitación parlamentaria. Efectivamente, pero permítame señalar que no es que no prosperara, sino que no terminó de tramitarse. Esta es una ley que se aprobó en Consejo de Gobierno en julio del año 19 y, evidentemente, no ha habido tiempo de tramitar la ley. Había dos opciones, como ocurrió también con alguna otra ley en la legislatura pasada, y era
realizar todas las modificaciones en el texto que se propone al Consejo de Gobierno, pero eso requería una tramitación excesivamente larga a nuestro juicio, siendo una ley que, bueno, todavía en el Parlamento puede recoger mejoras y aportaciones. Entendíamos pues los miembros del Consejo de Gobierno que esta era la vía más rápida para tener una ley moderna en el mínimo tiempo posible, y es en el Parlamento donde se podrán introducir las aportaciones, las mejoras a esta ley, que por cierto ya se estaba trabajando en la comisión y que el Parlamento la conoce perfectamente, los grupos parlamentarios la conocen y saben dónde pueden realizar aportaciones en positivo, y donde la tasa de la que estábamos hablando pues también puede ser incluida. Consejero, ¿cuándo desconfinan? Bueno, yo creo que, creo y quiero decir en nombre del Gobierno que desde que comenzó esta crisis en marzo de este año, tanto el Lehendakari como todos los consejeros del Gobierno se han esforzado en actuar con la máxima transparencia, y han hecho un esfuerzo permanente para ofrecer en público su punto de vista sobre la situación y también sobre las decisiones que en cada momento había que adoptar. En algunas ocasiones han estado en sus manos y en otras no, pero siempre ha habido una voluntad de transparencia y de decir lo que, en opinión del Gobierno, había que hacer. Creo que el último ejercicio de transparencia, creo que es, no me canso de sacar el documento Biziberri, porque creo efectivamente que es un documento de transparencia, un ejercicio de transparencia en el que se presentaron diferentes niveles de riesgo y de tensión para analizar la evolución que podía tener la enfermedad. Este documento fue presentado a primeros de octubre, en él se dibujaban diferentes escenarios y ahora mismo nos encontramos en el escenario más grave que dibujaba este documento, que era el que figuraba en color rojo, ¿no?, en la columna roja, con un nivel de incidencia de la enfermedad por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes y con otra serie de indicadores que también son relevantes, como la tasa de transmisión o el número de camas UCIs, etcétera. En cada uno de estos escenarios se dibujaron diferentes medidas que se podían adoptar y que se han venido adoptando todos estos meses. Si le echan un vistazo al documento, verán que todavía se pueden adoptar muchas decisiones y muchas medidas antes de llegar a esa situación de confinamiento general que vivimos entre los meses de marzo y junio de este año. Nosotros, como ejercicio, queremos ser también precisos en las palabras que utilizamos, en la medida en que sea posible, y queremos también aclarar a qué nos referimos cuando utilizamos términos como confinamiento. A lo que ha sucedido en la primavera pasada, nosotros lo llamamos confinamiento general. Hubo semanas enteras en las que casi no pudimos salir de casa, muchos ciudadanos. Hubo muchas personas que no pudieron ir a trabajar de forma presencial. Se suspendieron todas las clases presenciales en todo el sistema de enseñanza. No hubo forma de realizar ninguna actividad física fuera del hogar ni de mantener ninguna relación social. Si no me equivoco, España fue el Estado europeo donde se adoptaron las restricciones y las medidas de confinamiento más duras. Y todos conocemos las consecuencias de aquella situación. Y tanto el sistema sanitario vasco como el Gobierno vasco estamos empeñados en evitar volver a aquella situación de confinamiento general. Todas las decisiones que se están adoptando desde las instituciones vascas tienen, por tanto, ese objetivo. Los responsables sanitarios están analizando día a día la evolución de la enfermedad y una de las conclusiones a las que están llegando y que nos están haciendo llegar es que resulta muy difícil hacer previsiones a más de 5 días vista, porque las tendencias del contagio y de la enfermedad varían pues día a día. Y eso exige que el análisis de los datos se realice día a día, se realice pueblo a pueblo, se realice territorio a territorio
y se realice además sin descartar ningún escenario. Eso también quiero decirlo. En cualquier caso, ese análisis diario es el que los responsables sanitarios e institucionales van a seguir haciendo y tomando también el tiempo necesario para comprobar la eficacia de esas medidas que se van adoptando. Y planteamos también otra reflexión, que en nuestra opinión es también un ejercicio de transparencia. No podemos pensar que esta crisis provocada por la COVID, que comenzó a primeros de marzo o unos meses antes, la vamos a resolver en un mes, aunque nos pasemos ese mes en casa. Creemos que deberíamos pensar todos que es posible que tengamos que convivir por un tiempo más largo con esta enfermedad y que, como posibilidad, deberíamos considerar que pueda haber nuevas olas en primavera o en verano del año que viene. Ojalá no sea así, pero no es imposible ni descartable de forma tajante. Y consideramos en el Gobierno que no podemos estar encerrados en casa cada 3 meses hasta que la ciencia consiga dominar esta enfermedad. Y este es el convencimiento que nos impone el reto de pensar cómo vamos a convivir con la enfermedad. ¿Cómo podemos hacer una vida que no impida nuestra actividad laboral, que no impida la actividad productiva de nuestra economía, que permita a nuestros estudiantes una actividad educativa presencial, que permita la actividad física y permita también una cierta actividad social, aunque ésta sea limitada? Y somos conscientes del reto que supone esto para nuestra sociedad, tanto para las instituciones como para el sistema de salud, como para la propia ciudadanía. Y también estamos convencidos de que este reto enorme no lo vamos a conseguir, no vamos a conseguir superarlo simplemente con restricciones normativas y prohibiciones. Por lo tanto, tendremos que encontrar la fórmula entre todos, entre administraciones, sistema de salud y ciudadanía, para saber y encontrar la vía para vivir con seguridad y con la normalidad que sea posible, protegiéndonos y cuidándonos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Pero ayer el líder de la oposición, el señor Arnaldo Otegi, les acusó directamente de tratar a los ciudadanos como menores, prácticamente de engañarles. ¿Está engañando el Gobierno vasco a los vascos en relación con el tema del confinamiento? Bueno, el Gobierno considera, y los partidos que forman el Gobierno consideran, que no aportamos nada desde la descalificación y desde la crítica pública a esta situación que todos los ciudadanos y las instituciones llevamos con gravedad y con dificultad. Por lo tanto, consideramos que existen los niveles de relación y los espacios de relación suficiente entre el Gobierno y los partidos de oposición para que se puedan plantear todas las cuestiones que a cada una de las partes le parezcan procedentes. Está la relación de los partidos políticos en el Parlamento, están las sesiones de control, están los plenos semanales en los que se debaten y se plantean propuestas, y está también el foro de diálogo que el Lehendakari ha iniciado hoy con los partidos políticos, donde de forma tranquila se pueden exponer los diferentes puntos de vista sin aportar más crispación a esta situación de dificultad que estamos viviendo. Gaixotasun honek zerbait erakutsi badu da, bere joan etorriak, bere indartze eta ahul momentuak oso azkar aldatzen direla, ezta? Abuztuan egoera bat izan genuen, erabakiak hartu behar izan ziren eta irailean ikusi ziren horren ondorioak, eta orain beste egoera batean gaude. Eta osasunean jakitun direnek esaten digute oso zail dela, 5 egun baino luzagoa dan epeari begira, jakitea ze gorabehera dituen edo izango dituen gaixotasun honek. Horrek eskatzen die osasun arduradunei eta eskatzen digu aginte publiko guztiei etengabeko jarraipen bat egitea, egunez egun, herriz herri eta herrialdez herrialde gaixotasunari eta gaixotasunak eskaintzen dituen datu ezberdinei. Neurriak hartzea eskatzen digu, eta neurriak hartuta gero eskatzen digu denbora bat pasatzen ustea, jakiteko hartutako erabaki horiek eraginkorrak izan diren edo ez, eta besteren bat hartu behar dan, edo besteren bat arindu behar dan. Baina,
ikusten dugu baita ere, aldaketa hauek ikusita eta denbora luzerako gurekin bizitzera etorri den gaixotasun bat danezkero, oso zail ikusten dugu pentsatzea, martxoan gurekin bizitzera etorri den gaixotasun berri honekin hilabetean amaituko dugunik. Naiz eta hilabete hori etxean pasa. Uste dugu beraz, lagungarria izango litzakela denentzat, bai erakundeentzat eta bai herritarrentzat ere, kontutan hartzea, agian denbora luzez bizi behar izango dugula gaixotasun honekin, eta gertatu daitekeela uin edo kolpe berriak etortzea, oraingo hau etorri den bezala, agian datorren urteko udaberrian edo datorren urteko udan. Ojala gertatuko ez balitz, baino ez genuke bazterrean utzi beharko aukera hau. Eta hori horrela balitz, pentsatzen dugu ez genukela, ezin garela etxean egon sartuta hilabetez olako uinaldi bat daukagun bakoitzean. Eta honek, ezartzen digu erronka bat guztioi, eta erronka hori da pentsatzea nola bizi gaitezken gaixotasun honekin normaltasun baten barruan. Nola izan liteke posible, nola lortu dezakegu lanari ez ustea, nola lortu dezakegu ekonomiak funtzionamentuan jarraitzea, nola lortu dezakegu hezkuntza sistemak modu presentzialean edo egokien ikusten duen moduan bere zerbitzua ematen jarraitzea, nola lortu dezakegu ariketa fisikoa egitea, edo gutxieneko gizarte harreman batzuk edo harreman sozial batzuk edukitzea. Danon artean eraiki beharko dugun edo sortu beharko dugun erantzun bada, eta danok jarri beharko dugu gure parte erantzun hori lortzeko erakundeek, osasun sistemak eta herritarrek. Eta iruditzen zaigu gaina, zaila izanik erronka hori ez dugula lortuko bakarrik debekuen eta restrikzioen bitartez. Beraz, modua bilatu beharko dugu dator guztion artean, herri administrazioak alde batetik, osasun sistema bestetik, herritarrak bestetik, ia aurkitzen dugun formula bat, segurtasunez bizitzeko modua izan dezagun, ahalik eta normaltasunik handienarekin, gure oinarrizko jardunak eta jardunbideak mantenduz, gaixotu gabe, eta gure burua zainduz eta gure lagun urkoak zainduz. Bueno, hau da Jaurlaritzak egiten duen gogo eta biharko bilerak duen gai zerrendan puntu bakarra ageri da, eta da egoeraren azterketa. Eta beraz, gure osasun sailburuak Euskadin dagoen egoeraren azterketari buruzko bere gogo eta egingo du. Bueno, esaten dizudan bezala, gai zerrendan agertzen den puntu bakarra da egoeraren azterketa egitea, eta bestelako proposamenik balego, Jaurlaritzak bere iritzia agertuko du. Edozein kasutan, lehendakariak labiaren bilera deituko du, datorren ostegunerako, eta ordurako osasun sailak eskaintzen dituen datuetan oinarrituta, lehendakariak, diputatu nagusiek, udaleko presidenteak eta hiriburuetako udalak Espainiako gobernuaren ordezkariarekin batera egoeraren azterketa egingo dute eta ikusiko dute lehendik hartutako neurriak egokiak izan diren edo ez, eta hortik aurrera neurri gehiago hartu beharko balitz eta gaur egun indarrean dagoen alarma egoerak ezartzen dituen mugogien barruan, ikusiko da zeintzuk izan daitezkeen eta nola hartu behar diren. Bueno, le confirmo que el Lehendakari va a convocar reunión de la Comisión de Seguimiento del Estado de Emergencia para el próximo jueves y que el objetivo de esa reunión sería que tanto el Lehendakari como los diputados generales, como el presidente de Eudel, los alcaldes de las capitales vascas y el delegado de gobierno analizaran los datos que indican cuál está siendo la evolución de la enfermedad, analicen también si las medidas que se adoptaron hace 12 días han sido eficaces o no y en función de ese análisis decidieran
pues si cabe tomar alguna otra decisión, alguna otra medida, pues dentro del marco que establece el estado de alarma y dentro de las diferentes posibilidades que también están apuntadas en el plan Bizi Berri. Yo no voy a ser más preciso que el Lehendakari. Creo que en la entrevista de ayer marcó un poco cuáles son los límites que el estado de alarma permite para adoptar más decisiones. Bueno, sino por lo que han planteado que mañana en la interterritorial de unidad lo van a hacer otras comunidades, pero Euskadi no va a hacer un planteamiento de confinamiento domiciliario, no va a llevar ese planteamiento, y en ese sentido entiendo que comparten con el gobierno central, con el ministro, incluso ayer en Prohibia. Bueno, de momento el orden del día de la reunión de mañana creo que tiene un único punto, y es el de realizar un análisis de la situación actual, ¿no? La opinión del Gobierno vasco está establecida, si me lo permiten, desde primeros de octubre en este documento, con respecto a los diferentes niveles de transmisión de la enfermedad, a los diferentes niveles de gravedad que la situación sanitaria puede tener y con respecto a las medidas que en cada caso habría que adoptar. ¿Va a llevar algún planteamiento del gobierno vasco a la reunión de mañana, más allá del análisis? Como le digo, de momento el único punto que figura en el orden del día que ha presentado el Ministerio es el relativo al análisis de la situación. Sí, pero yo le pregunto si van a llevar ustedes. Pues supongo que será en función de cómo se desarrolle la reunión. Pero el punto de vista del Gobierno creo que lo estoy manifestando, no sé si con la suficiente claridad, pero es a todos los efectos. Pero entiendo por sus reflexiones que el gobierno vasco lo que va a hacer es un camino parecido al de Castilla y León y no al que sigue No sé, yo desconozco el plan de ruta de Castilla y León, conozco el del Gobierno vasco, que está expresado en este documento y en las diferentes medidas que se están adoptando. Me refiero a Castilla y León, ayer un confinamiento general y Castilla y León no había dicho que cierra la hostelería y centros comerciales. Entiendo que esos son los pasos a seguir y no el confinamiento general, por lo que le he entendido antes. Bueno, yo llevo 2 o 3 semanas hablando en nombre del Gobierno y diciendo que no descartamos ninguna posibilidad. Y todas las decisiones que se adopten serán en función de la situación sanitaria que estemos viviendo en cada momento. Y a partir de ahí creo que también de forma reiterada les he mostrado la voluntad del Gobierno de intentar agotar todas las medidas y todas las vías posibles para evitar repetir el escenario de confinamiento general que sufrimos en el primer trimestre de este año. Bueno, lehendakariaren helburua gaur hasi dituen bilera hauekin da nolabait planteatzea alderdi politikoei legebiltzarrean Jaurlaritzak alderdi politikoekin da talde parlamentarioekin duen harremana zartzago elkarrizketa egituratu bat. Alegia, aukera bat modu aldizkako modu batean, eta hori izan daiteke adibidez 4 hilabetero, bilerak egiteko lehendakaria eta alderdi politikoen artean. Alde batetik, Jaurlaritzak, lehendakariak Jaurlaritzaren izenean eskuartean ditugun proposamen nagusiak eramango ditu bilera bietara. Lehen gogora erasi dizuet Jaurlaritzak onartuta daukala bere gobernu programa, Jaurlaritzak onartu du baita ere bere berpiztu programa, Jaurlaritzaren izenean sailburu guztiak agertu gara legebiltzarrearen aurrean, bakoitza bere batzordean, agintaldi berri honetarako dauzkagun asmoak, helburuak eta planak aurkezteko. Hor aurrean dago baita ere aurrekontuen inguruko lege proiektua, Jaurlaritzak onartu beharko duena eta legebiltzarrera bidali, azken onespena izan dezan, beraz, badira Jaurlaritzaren partetik hainbat arlo eta hainbat gai aukera ematen dutenak alderdi politikoekin modu egituratu batean elkarrizketak edukitzeko eta aldan neurrian akordioak lortzeko. Eta hortiko aurrera jakina alderdi politiko bakoitzak edo tarla parlamentari bakoitzak bere aukera eta eskubidea du aurkeztu nahi dituen gaiak ekartzeko bilera hauetara. Bueno, el objetivo del Lehendakari con estas reuniones es ofrecer un marco de diálogo y de conversación a las fuerzas parlamentarias representadas en la Cámara Vasca, más allá de los plenos semanales o de los plenos quincenales de control. El Gobierno
desde su constitución, a primeros de septiembre, ha aprobado un programa de gobierno. Hoy mismo ha aprobado el plan Berpiztu. En nombre del Gobierno, todos los consejeros y consejeras del Gobierno hemos comparecido ante el Parlamento para explicar cuáles son las propuestas que tenemos elaboradas para esta legislatura. Estamos también en vísperas de que el Gobierno elabore su proyecto de presupuestos, que deberá ser aprobado en el Parlamento Vasco, y por lo tanto el Lehendakari está ofreciendo pues, un marco de relación con los partidos políticos para abordar todas estas cuestiones que las instituciones vascas y en especial el Gobierno vasco tienen que desarrollar en esta legislatura. Por supuesto, a partir de ahí, todos los grupos parlamentarios tienen el derecho y la oportunidad de plantear aquellas cuestiones que les parezcan oportunas. Y es intención del Lehendakari mantener estas entrevistas de forma periódica, más o menos una vez cada 4 meses, de forma cuatrimestral, para ver si, bueno, lo que pueden dar de sí. Sí, consejera, yo le quería preguntar por la huelga de los estibadores del puerto de Bilbao, que parece que está afectando ya la actividad de las empresas. De hecho, la mesa Carrefour tiene que paralizar porque no puede traer el material que tiene que cargar los camiones que tiene el puerto de Bilbao. ¿Hay preocupación? ¿Se ha pensado hacer algo al respecto? Bueno, como usted bien dice, hay preocupación. Señalar que, evidentemente, el derecho a la huelga es un derecho que existe y que no lo ponemos en duda, pero, sin embargo, existen también unos servicios mínimos que se han decretado en ese puerto para que, como consecuencia de la huelga de estibadores, no se produzca un parón en la economía en muchas de las empresas que dependen de esa actividad. Creo que lo comentaba la pasada semana también. Es importante señalar que en la actividad en un puerto, además de la estiba, se encuentra la actividad del transporte, que es absolutamente distinta. La actividad del transporte en un puerto no es actividad estiva y, por tanto, hay que diferenciar bien las actividades que se producen y nuestro objetivo es que se garanticen los servicios mínimos en ese puerto para que, como consecuencia de esa huelga, no se produzca el parón en una economía bastante dañada ya como consecuencia de la pandemia y de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Por tanto, deberían ser compatibles el derecho a la huelga con el derecho que tienen otras empresas también a desarrollar su actividad y que en estos momentos, además, podría llevar a una generación de un desempleo que no necesitamos incrementar. Y, por tanto, derecho a la huelga sí, evidente, pero cumplimiento de los servicios mínimos debe estar garantizado, separando claramente lo que es la actividad estiva de lo que no lo es en un puerto. Y en un puerto hay muchas actividades que no son pura estiva y desestiva. Los sindicatos de la estiva están diciendo que no solo están cumpliendo los servicios mínimos, sino que están yendo todavía más allá, incluso propiciando el traslado de toda la mercancía de buques enteros. ¿Se están cumpliendo los servicios mínimos, sí o no? En estos momentos los servicios mínimos no se están cumpliendo y, además, insisto, se está llevando la huelga de la estiva a otros sectores que no son estiva. Entonces, yo creo que hay que, y quiero insistir en ello, garantizando el derecho a la huelga, también hay que garantizar que se van a dar todos los servicios mínimos que ya están establecidos y que, desde luego, no se va a entorpecer otro tipo de labores en un puerto que no son pura estiva, como es, por ejemplo, el transporte que se tiene que dar en la entrada y salida del puerto. Eso tiene que llevarnos a garantizar que ninguna de las empresas de Euskadi que dependen de ese puerto, pero no solo las de Euskadi, sino las de todo el hinterland del puerto de Bilbao, tengan garantizada su actividad. Ese es el objetivo. Hay que tener en cuenta que un barco, cuando llega a un puerto, debe tener garantizada la desestiva de toda esa carga o la estiva con la carga de lo que haya en el puerto, y que si un puerto determinado como el de Bilbao no puede garantizar todas las actuaciones, ese barco va a buscar otro puerto diferente y quizás se encuentre suficientemente cómodo y a gusto en ese otro puerto y sea muy difícil traerlo de vuelta. Bueno, yo creo que tenemos que hacer esas reflexiones en un momento en el que, quiero insistir, la economía y la salud deben estar trabajando de forma conjunta, una alimenta a la otra, y que en una situación de pandemia y de una crisis económica del nivel que estamos teniendo, bueno, pues el derecho a la huelga no tiene que impedir que sectores económicos del país, industrias del país, se encuentren paralizadas o en riesgo de paralización.
Bai, eta aipatzen nun nik uste dut aktibitate desberdinak ematen direla portu batean, eta oso ondo nabaritu behar dira edo desberdindu behar dira zein diren aktibitate horiek. Grebaren eskubidea noski hor dago eta errespetatu egin behar da, baina baita ere errespetatu egin behar dira jarri diren zerbitzu minimoak, errespetatu egin behar dira aktibitate desberdinak, estiba direnak eta ez direnak, eta hori oso argi izan behar da, eta grebaren eskubideak nik uste dut ez duela oztopatu behar Euskadiko egoera ekonomikoa, eta ez Euskadikoa bakarrikan, baizik eta hinterlan guztian ematen dena. Itxasontzi batek erabakitze baldin badu portu batetik bestera joatea, agian aktibitate hori eta barku hori berreskuratzea konplikatua izan daiteke. Nik uste dut gaur egun bizi dugun egoera soziosanitarioa eta ekonomikoa oso uztartuta dauden momentu batean bermatu beharko genuke gutxienez aktibitate ekonomiko minimo batzuk alden neurrian mantentzea, eta zentzu horretan zerbitzu minimo horiek beharrezkoak dira aktibitate ekonomikoa enpresa askotan ez erabat gelditzeko. Eta arrisku hori momentu honetan ematen ari da. ¿El gobierno qué puede hacer o qué va a hacer? ¿Va a tomar alguna iniciativa ante esta realidad que usted está comentando, que no se cumplan los servicios mínimos? ¿Va a tomar alguna medida? Bueno, se trata de un puerto de interés general, tenemos que hablar con el Ministerio también y bueno, yo creo que las medidas coercitivas son las últimas que deberíamos adoptar y bueno, tenemos que buscar una solución, pero desde luego, y quiero insistir en ello, que el derecho a la huelga que existe, que hay que garantizarlo, tiene que evitar al mismo tiempo que paralicemos otro tipo de actividades económicas que son muy importantes para el país. No podemos generar más desempleo del que ya tenemos como consecuencia de la pandemia. Y con esa reflexión creo que tenemos que seguir trabajando. Consejero, quería volver al asunto de la pandemia. La vicepresidenta Calvo ha pedido tiempo para que las medidas adoptadas den sus frutos. Ha pedido tiempo hasta el próximo día 9. Aquí en Labi se reúne este jueves. ¿El gobierno vasco va a adoptar alguna medida antes del día 9? Porque si no se podría estar perdiendo un tiempo precioso. Bueno, como le he dicho, el Lehendakari y los responsables máximos institucionales del país se reunirán el próximo jueves en la comisión que hace el seguimiento de la situación de emergencia y analizarán, en primer lugar, los datos que muestren la evolución de la enfermedad. Analizarán también los efectos que hayan podido tener las medidas que se adoptaron hace 12 días y en función de todo ello pues se decidirá si procede o no adoptar nuevas medidas. Es cierto y es evidente que hace falta un tiempo para ver si las medidas que se adoptan tienen los efectos deseados y sin ese análisis pues no se deberían adoptar otras nuevas, ¿no? Sobre esta cuestión, consejero, ¿cuál es la evolución sobre la ocupación de las UCIs? Es uno de los epígrafes que usted cita siempre, cada uno de los niveles, vamos en nivel 5. ¿En qué porcentaje de ocupación se encuentran en estos momentos las UCIs? Si se está produciendo el traslado de enfermos de hospitales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y se va a tomar algún tipo de medida extraordinaria para contrarrestar este aumento de enfermos. Me va a perdonar, no me siento con el conocimiento suficiente de ese asunto para responder con propiedad a la pregunta que me ha hecho. Tiene a su disposición a los responsables del Departamento de Salud varias veces a la semana para hacerles la pregunta. Prefiero que se la haga a ellos. Yo se lo voy a formular de otra forma. La consejera de Salud les ha trasladado que las UCIs vascas pasan a escenario de contingencia 3, toda vez que, por los datos que se han facilitado hace unos minutos, estamos ya digamos, dentro del margen del 20%, o superado ese margen del 20%. No sé si les han comunicado que hay camas libres en UCI. Les ha comunicado a la consejera que se pasa a escenario 3, se mantiene 2. Mi respuesta no va a ser muy diferente. A mí también me cuesta explicar y responder a esta pregunta en términos de escenario 3 o escenario 5, porque en un caso hace referencia a un plan de contingencia de Osakidetza, en otro caso hace referencia a los diferentes niveles que se han establecido en el plan Bizi Berri. Los porcentajes varían de un plan de contingencia al otro y, por lo tanto, no me quiero enredar por mi incapacidad en la discusión sobre esto. En estos momentos, la gran pregunta que tiene planteada el sistema de salud es
si puede mantener la actividad normal y su funcionamiento normal y a la vez hacer frente a la cantidad de ingresos y hospitalizaciones que se están produciendo. Ese es un elemento importante para analizar pues, si la situación del sistema de salud para hacer frente a todas sus obligaciones en estos momentos pues, es adecuada o no. Esa es una razón importante para ver qué decisiones hay que adoptar. Al gran reto que decía usted, que no solo se va a conseguir superar esta situación con restricciones normativas, entiendo que una vez más ustedes están apelando directamente a la población, a la implicación de la población. Bueno, es una apelación a todas las instituciones, a todos los representantes sociales y políticos, al sistema de salud, a la ciudadanía y a nosotros mismos. Como les digo, en nuestra opinión, este es un reto enorme, como no hemos conocido otro, no al menos nuestras generaciones. Esta situación exige por parte de las instituciones públicas transparencia, capacidad de análisis y acierto en las medidas que propone. Exige también por parte de las administraciones públicas un compromiso serio y sostenido con un sistema público de salud para que éste sea capaz de hacer frente a la situación sanitaria que estamos viviendo y sea capaz también para detectar contagios, enfermos y propiciar su aislamiento. Exige de todo el tejido económico y social hacer un esfuerzo tremendo para mantener su actividad y evitar toda la movilidad que no sea imprescindible. Exige del sistema educativo un esfuerzo permanente para mantener esa seguridad que han logrado dentro de las aulas y en su funcionamiento. Y exige también por parte de la ciudadanía que cada uno de nosotros sea consciente de que puede estar enfermo, de que puede, con su movilidad y con sus relaciones, contagiar a otras muchas personas, y de ahí la petición para que intentemos reducir al máximo nuestros contactos sociales, para que intentemos reducir al máximo el número de personas con las que nos relacionemos y mantengamos en todo momento las recomendaciones que se nos han hecho desde el punto de vista de salud, de utilizar mascarilla, mantener las distancias físicas, mantener la higiene y airear y ventilar los espacios cerrados. Por lo menos son todos estos los compromisos que exige este reto que tenemos planteado. Consejero, una pregunta muy sencilla, casi una curiosidad. ¿Usted ha leído Patria? Y quisiera saber cuál es su opinión de la novela y si la recomendaría. Sí, he leído Patria, como he leído Martutene, como he leído Sorion Perfectua y como he visto muchas otras películas que hablan de este asunto. Y recomendaría a todo el mundo que leyera pues, cuántos relatos se escriben y cuántos relatos audiovisuales se producen, porque creo que al final todos estos productos culturales, algunos en soporte escrito y otros en soporte audiovisual, nos invitan, en algunos casos, a reflexionar sobre lo que ha sido la convivencia o la falta de ella en nuestra sociedad. Nos invitan también a tener una conciencia crítica con todo lo que ha sucedido. Nos invitan a ponernos en el lado de las personas que han visto vulnerados sus derechos humanos y probablemente nos inviten a todos a sentar las bases de una convivencia que permita que no vuelva a suceder lo que hemos vivido en este país. Cambiando de tema, pero como consejero de Cultura, acabamos de saber que La trinchera infinita va a ser la película que va a representar a España en los Oscars. Quería una breve valoración de la decisión. Pues no tenía ni idea. Me alegro, igual me lo han pasado por teléfono, pero no he tenido oportunidad de verlo. Me alegro muchísimo. La trinchera infinita también nos ofrece un contenido audiovisual que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra memoria y que tiene que ver también con la ruptura de convivencia que se produjo en nuestra sociedad. Creo que es una obra audiovisual notable, tanto en su definición como en su producción, como en su interpretación, creo que tiene una tarea de dirección muy destacada. Creo que es capaz de hacernos vivir y sentir
lo que muchos ciudadanos y ciudadanas del Estado español vivieron en aquellos años de guerra y de dictadura. Y creo que es un producto cultural vasco muy importante, que nos habla del talento de sus creadores, que nos habla de la capacidad de producción del sector audiovisual y que nos habla también de una buena recepción por parte de la audiencia. Creo que el poder aspirar a reconocimientos mayores que los que ha tenido, pues son sin duda un trampolín para que esta película se siga proyectando en el mundo. Es una pena que esta situación de crisis sanitaria, por ejemplo, no permita que el estreno y la exhibición de esta película que se iba a producir estos meses en Francia se vea interrumpido. Pero confío en que los cines recuperen en la medida de lo posible su actividad y las plataformas que hay de todo tipo en el mundo pues permitan también su exhibición y su visión. Oso albiste pozgarria iruditzen zait. Lehen elkarbizitzaz hitz egiten ari ginen, eta uste dut La Trinchera Infinita filmak ongi baino hobeto adierazten duela ze gogorra izan zen elkarbizitzaren urraketa eta apurketa gure gizartean Espainian gerra zibilaren garaian eta ondoren diktadurapeko urteetan. Uste dut kulturaren ikuspegitik La Trinchera Infinita obra garrantzitsu bat dela. Adierazten digu, gure ikusentzunezko sortzaileek ze talentu daukaten, adierazten digu ze produkzio gaitasun dagoen herri honetan, eta adierazten digu gainera ikusleek modu egokian erantzuten ditutela kalitatezko ikusentzunezko obra bati. Iruditzen zait, hainbat sari jaso dituen pelikula honek aukera duela trampolin berri honekin ikusle gehiagoren gana iristeko, eta zoriondu nahi ditut bihotz-bihotzez pelikularen zuzendariak, aktoreak, eta proiektu hau posible egin duten guztiak. Zorionak guztioi. Sí, consejero, una última pregunta sobre la estiba. Reconoce que no se están cumpliendo los servicios mínimos, las empresas han, aparte de criticar ayer a Lehendakari un día, están pidiendo que se cumpla la ley. ¿Cabe la posibilidad de que se incremente la presencia policial en el puerto de Bilbao? Bueno, yo creo que he sido bastante clara en cuál es nuestra opinión. El derecho a la huelga no tiene que evitar que el derecho de otras empresas a continuar trabajando se vea de alguna forma obstaculizado. Por tanto, tenemos que hacer lo posible entre todas las administraciones para que, garantizado el derecho a la huelga, se garantice también la actividad económica de las empresas que dependen de esa labor en el puerto. Ese es el objetivo primordial que tenemos que tener en estos momentos. Y como consecuencia de que se está obstaculizando esa situación, de que no se están dando los servicios mínimos, podemos estar en serio riesgo en algunas de las empresas del país. Creo que es algo que no nos podemos permitir en este momento. Bueno, yo creo que tenemos que, y lo he dicho previamente, las medidas coercitivas tienen que ser las últimas en cualquiera de las situaciones. Eskerrik asko. Datorren astean elkar ikusiko dugu berriro. Bitartean ondo izan.